Un falso maestro siempre te habla de ti y de la tierra. Serás prosperado, serás bendecido, tendrás una casa, tendrás un auto nuevo, tendrás una empresa, de ti y de la tierra. Un maestro de las escrituras te habla del cielo. Deja el pecado, arrepiéntete, Cristo viene pronto, hoy es el día de salvación, entrega tu vida a Cristo, tendrás vida abundante en Cristo Jesús, maestro bíblico. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Hoy es un hermoso día y estamos hoy transmitiendo aquí con nuestro amigo, hermano y pastor Andri Carías. Así que mucho gusto de estar hoy aquí. Hola Alex, el gusto es mío para estar aquí acompañándonos. Bienvenido hermano, es un gusto tenerlo aquí en esta oportunidad. Muchas gracias Jesús, gracias, el gusto es mío. Gracias Andri por aceptar la invitación de estar entre este podcast de Entre Amigos, ¿verdad? Con el tema que traemos hoy, que son las falsas doctrinas. Y entonces, gracias por acceder a esta invitación. De nada, querido hermano Elmer, Dios les bendiga, para mí es un gusto. Dice, las falsas doctrinas es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita la doctrina dada en la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niega su nacimiento virginal es una doctrina falsa, pues contradice la clara enseñanza de las Escrituras. Esto lo podemos encontrar en Mateo 1 al 18. Así es, como vemos, las falsas doctrinas es algo contrario a lo que es la verdad, en este caso, ¿verdad? Que son las Escrituras, sea la palabra de Dios. Pero ¿qué podríamos encontrar respecto a las falsas doctrinas? Bueno, las falsas doctrinas proliferan muchísimo en este tiempo, ¿verdad? Hay un montón de falsas doctrinas, hay un montón de templos que no son iglesia de Jesucristo, son templos que ellos dicen que son iglesia, pero no lo son, que están haciendo mucha falsa doctrina, están predicando desde los púlpitos cosas como decía Alex, ¿no? Que decía que si alguien niega, por ejemplo, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, es una falsa doctrina. Eso casi no lo niegan los que dicen que están en el Evangelio, pero niegan otras cosas. Y ya vamos a ir entrando en desarrollo de las falsas doctrinas, pero hay que tener cuidado. Una falsa doctrina es como un cordero que se viste, como un lobo que se viste de cordero, ¿no? El lobo está, pero tiene su disfraz de cordero y aparenta que todo está bien, pero por dentro ahí hay un lobo rapaz. Hay que tener cuidado con las falsas doctrinas. Así es, encontramos en 1 Timoteo 6, ¿verdad? Dice, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, ¿verdad? Entonces vemos que un claro ejemplo donde Pablo le hablaba a Timoteo, ¿verdad? Sí. Tuviera de las falsas doctrinas, que tuviera cuidado y que le llamaran la atención a las personas pues también que estaban cayendo en esto. Correcto, Elmer. Pablo le escribe a Timoteo y en la primera carta, en el capítulo 3, Pablo 3 y 4 le hace un llamado a Timoteo y le dice cuidado con la falsa doctrina. Y en otras palabras, Pablo le dice, entre tanto que yo voy, le dice Pablo, a verte, ¿no? Le está escribiendo a Timoteo, enfócate en la lectura de la palabra del Señor, la enseñanza, la corrección y también cuida de ti mismo y de la doctrina. Es importantísimo lo que Pablo le dice a Timoteo, que se cuidara de uno mismo, de él mismo y de la doctrina, porque a veces cuando uno no cuida la doctrina de la palabra del Señor, ¿qué es la doctrina? La doctrina es la palabra del Señor, no son las ideas que alguien tiene, ¿no? La Biblia está completa, la Biblia ya no necesita más profecía, más interpretación distinta, ¿no? La Biblia ya está escrita, pero por eso le dice Pablo, cuídate de ti mismo, de no inventar cosas y sobre todo cuida la doctrina, porque eso es lo fundamental. Y como seguidores de Cristo tenemos que tener ese hambre de seguir aprendiendo más de las palabras de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es correcto, Alex. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero a veces ni leemos la Biblia. Entonces decimos que seguimos a Cristo, pero ¿a qué Cristo estamos siguiendo? A un Cristo que tal vez nos
solamente nos predican desde un púlpito y nosotros asimilamos todo lo que nos dicen y no vamos a investigar en la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, es la doctrina. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, primero tenemos que tener a Cristo en el corazón y después saber qué es lo que dijo Cristo, cuál es la vida de Cristo, la cual está en la Biblia, para seguirla al pie de la letra. Así que es muy importante eso, ¿no? Además, también cabe decir de que las malas doctrinas nacen de la falta de estudio de la palabra y de una mala interpretación de los versículos, porque solo agarran un versículo y no agarran el contexto de lo que quiere decir. Sí. Dicho versículo. Es correcto, Jesús. La mala interpretación de la palabra de Dios o la no lectura, la falta de lectura bíblica, la falta de estudio bíblico, hace que las falsas doctrinas se filtren. Y en nuestra sociedad, en pleno siglo XXI, lo que más prolifera hoy es falsa doctrina, principalmente en aquellas iglesias, supuestamente iglesias, que a veces se llenan de personas. ¿No saben por qué se llenan? Porque a mí me han preguntado esto y me dicen, pastor, ¿por qué si las iglesias que predican la doctrina verdadera de la Biblia están un poco vacías? ¿Por qué las iglesias se llenan tanto las otras que no predican tan buena doctrina? Bueno, y la razón es bien fácil, porque la gente va donde le dicen lo que quiere escuchar, ¿verdad? Si a ti te dicen siempre que vas a ser prosperado, que vas a estar sano, que vas a tener una casa en el puerto, que vas a tener un helicóptero, que vas a tener un carro último modelo, entonces uno ahí está porque uno quiere escuchar eso, pero eso es Biblia. No, señores, eso son falsedades de la Biblia. Así que ánimo, ¿verdad? La falsa doctrina viene, como dijo Jesús, por falta de lectura bíblica y por tomar un texto fuera de contexto. Ajá, sí, porque algo respecto a lo que dice Jesús en Efesios 4:14 dice: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente, dice, son engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta, dice, que recurre a toda clase de trampas. Imagínense. Y lo que mencionó wow, es increíble eso, ¿no? Gente astuta que recurre a falsas enseñanzas con esa astucia para tratar de sacar ¿qué? Dinero nada más. O sea, ese es el punto central de todo, ¿no? El mentado evangelio de la prosperidad. Sí, no, claro. Y ese creo que es una doctrina. Y es una doctrina. Y a ver, yo quiero dejar algo claro aquí ante ustedes, estimados amigos, y aquí entre amigos, ¿no? La prosperidad es bíblica. Sí, por supuesto que sí. La prosperidad es bíblica, ¿no? Pero el sentido del evangelio, o sea, el evangelio no es sinónimo de prosperidad. Ok, cuando alguien les diga a ustedes, si vienen a Cristo serán prosperados, si vienen a Cristo tendrán riquezas, eso es falso. Ok, es falso, porque hay gente que sin Cristo tiene riquezas y hay gente que con Cristo tiene riquezas. O sea, la riqueza no es sinónimo de venir a Cristo. Lo que significa venir a Cristo es que tendremos salvación y vida eterna. Eso significa. Pero hablemosle hoy a los hermanos de Corea del Norte, a los hermanos de Afganistán, a los hermanos de la China, a los hermanos de cualquier país que está siendo perseguido, que los cristianos están siendo perseguidos, y prediquémosles un evangelio ficticio, utópico de la prosperidad. Hermanos, serán prosperados, tendrán... Y la gente dirá, por favor, predíquenos del cielo, predíquenos de salvación, predíquenos de dejar el pecado. No, mira que aquí no podemos ni siquiera abrir un templo, estamos en persecución. O sea, hay que ser dogmáticos para predicar a Cristo. Y aquí quizá, no sé si me voy a adelantar algún tema que ustedes traían entre manos, pero mucha gente dice, pastor, lo que pasa es que las iglesias como la suya, la que yo pastoreo, la iglesia bíblica, o muchas iglesias de sana doctrina, dicen, lo que pasa es que ustedes no le dan libertad al Espíritu Santo. Bueno, habría que ver a qué se refieren ellos con libertad al Espíritu Santo. Voy a dejar ese tema por si lo queremos tocar después, y si no, yo regreso ahí después, ¿no? No puedo aprovechar. Aprovechando. Yo creo que mucha gente dice, es que ustedes son muy dogmáticos, cuidan mucho la doctrina y no le dan libertad al Espíritu. Ok, ¿a qué se refieren con libertad al Espíritu? Muchas personas, yo conozco pastores que llegan al culto el domingo y dice, pastor, ¿de qué va a predicar? No sé, lo que el Espíritu me muestre en el momento de estar en el púlpito. ¿Qué quiere decir eso? El pastor es haragán, no estudió. Entonces se está, entre comillas, apoyando en lo que el Espíritu le muestre, y sinceramente el Espíritu ni siquiera está ahí. ¿Saben dónde está el Espíritu Santo? En la Biblia.
Cuando ustedes quieran vivir de acuerdo al Espíritu, quieran que el Espíritu Santo se manifieste en su congregación, tienen que leer la Biblia, estudiar la Biblia y predicar la Biblia, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no hay una iglesia donde más se manifiesta el Espíritu Santo que aquella que predica la verdad de la Biblia. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Ahora, las otras manifestaciones emocionales, como que yo toque a Alex y caiga aquí, y toque a Elmer y caiga y se levante y vuelve, esas son emociones que vienen a algunas personas de acuerdo a su grado de emocionalismo que están manteniendo en el culto. Pero el Espíritu Santo es sensatez, el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es salvación, porque a través del Espíritu Santo, tocando la puerta de nuestro corazón, es que Cristo entra. Si nosotros abrimos, dice la Biblia en Apocalipsis, si alguien oye que yo estoy tocando la puerta de su corazón y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, el Espíritu Santo es la Biblia, así de sencillo, y la Biblia que está inspirada por él, cuando se predica doctrinalmente y dogmáticamente, es cuando más se manifiesta su presencia. Ya toqué el tema, ¿no? Ya toqué el tema, por si. Y así es como Pablo advirtió a Timoteo, Sí. en 1 Timoteo 6:5 y 9 al 11, que dice así: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Wow. Porque los que Qué quieren increíble. enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de Wow. todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Wow. Ahí está una radiografía del evangelio famoso de la prosperidad. Wow, qué increíble. No se diga más, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Lo que Pablo le escribe a Timoteo es: cuídate de esos lobos vestidos de oveja, que lo que quieren es lucrar, ¿no? Y siguiendo muchos la avaricia del dinero, se perdieron de la fe, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual siguiendo muchos se extraviaron de la fe. Esos son los lobos que se visten de oveja en un púlpito. Pero bueno, hermanos, abran los ojos. Me extraña. A mí me extraña realmente que en este siglo XXI, con tanta información, en la era de tanta información, todavía haya gente llenando esos templos donde le predican cosas utópicas, donde no es Biblia. Pero bueno, que Dios hable a su corazón a través de este podcast es mi deseo. También con respecto al Evangelio de la Prosperidad, malinterpretan el versículo de Juan 10:10 que dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y cuando escuchan la palabra abundante se imaginan muchas cosas materiales, pero nunca se imaginan una vida eterna. Y a Claro. lo que Dios se refiere ahí en ese texto es a una vida eterna en el reino de los cielos. Es correcto, Jesús. La vida abundante de la que habla Juan 10:10 dice: el propósito mío, dice Jesús, es darles vida y vida en abundancia. O sea, ¿cuál fue el propósito de Jesús en la cruz? ¿Morir para qué? Para perdonar nuestros pecados y darnos vida. Vida en abundancia quiere decir vida eterna. O sea, abundante vida, ¿no? Y mientras que el diablo viene para matar, robar y destruir, Cristo vino para dar vida. Pero mucho evangelio de la prosperidad lo que dice es: la vida abundante es el dinero. Error, hermanos, miren, hermanos. Y ahora dejo a los chicos que continúen con sus preguntas, pero es bien fácil identificar un falso maestro de las escrituras. ¿Cómo es, pastor? Aquí se los digo, atentos. Un falso maestro siempre te habla de ti y de la tierra. Así de sencillo. Un falso maestro siempre te habla de ti y de la tierra. Serás prosperado, serás bendecido, tendrás una casa, tendrás un auto nuevo, tendrás una empresa, de ti y de la tierra. Un maestro de las escrituras te habla del cielo. Deja el pecado, arrepiéntete, Cristo viene pronto, hoy es el día de salvación, entrega tu vida a Cristo, tendrás vida abundante en Cristo Jesús, maestro bíblico. O sea, es bien fácil identificarlo. Así que no nos perdamos en ese concepto, hermanos queridos. Estamos en el último tiempo, donde muchos hoy tienen comezón de oír y van siguiendo cualquier fábula de viejas y profanas, dice Pablo a Timoteo también, ¿no? Porque si las riquezas hubieran sido el punto de vista o el punto
esto de la muerte de cruz, de la muerte de Jesús en la cruz, de la muerte ¿no? de Jesús las hubiera perseguido, ¿no? Claro. O sea, No, y Jesús hubiera hablado de las riquezas materiales, y ese fuera el propósito de Jesús de venir a morir en la cruz. No, Él nos hubiera dicho, miren, cuando ustedes sean evangélicos serán ricos. no tendrán falta de nada. Sí, no tendrán falta de nada, no, o sea, no, eso no. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, es bien fácil definir el evangelio falso del verdadero, así que no nos perdamos. Y con esto seguimos a la siguiente doctrina. Muy bien, vamos. Dice, la doctrina de la palabra de fe. Sí, No es en confianza sometida a Dios. La fe es una fórmula por medio de lo cual manipulemos las leyes espirituales que los maestros de la prosperidad creen que gobiernan el universo. ujú. Como lo implica el nombre palabra de fe, este movimiento enseña que la fe tiene que ver más con lo que digamos, que en quien confiamos, a quien verdades adoptamos y afirmamos en nuestros corazones. Claro, la palabra de fe es otro movimiento de falsa doctrina, ¿verdad? Porque, por favor, quiero aclarar aquí, palabra de fe, realmente como la fe bíblica, es bíblico, ¿no? Pero mucha gente, quiero aclarar aquí, Alex, ese punto, que mucha gente dice fe cuando se refiere a pensamiento positivo, y eso no es fe. ¿El pensamiento positivo es bueno, Pastor Andri? Sí, es muy bueno, pero eso no es fe. El pensamiento positivo no te salva. Piensa positivamente, piensa que ya estás en el cielo, piensa que estás en las moradas eternas. Eso no te salva. ¿Qué te salva? La fe. O sea, la fe es diferente al pensamiento positivo. Les voy a aclarar esto. Fe no es un pensamiento positivo en el cual tú puedes crear algo. No. Fe es que tú pongas tu vida, esta es tu vida, y tú la pones en las manos de Dios y le dices, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras, te la entrego. Esa es fe. Hebreos 11:1, ahí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? ¿Qué esperamos, hermanos? Vida eterna, redención, ¿no? Es pues la fe, la certeza de que tendremos vida eterna y redención. La convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos? A Jesucristo. Es pues la fe. ¿Cuál es la teología explicativa de Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe, la certeza de que tendremos salvación y vida eterna y que estaremos con Cristo, a quien hoy no vemos. Esa es la fe. Lo demás es pensamiento positivo. ¿Muy bueno? Sí, pero no salva. Es muy bueno. Bueno, y también así como dice Santiago 4:13-16, claramente contradice esta enseñanza. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Mucha gente hace planes para el mañana, ¿no es cierto? Y el mejor plan que se puede hacer es tener a Cristo en el corazón, ¿no? Mucha gente dice, hoy haremos esto, haremos aquello, y más que todo el movimiento ese de palabra de fe o de la prosperidad se proyecta en el mundo, en la tierra, ¿no? Y dice muchas cosas cuando no se sabe si van a vivir mañana. Entonces lo que está diciendo Santiago es, pongan su mirada en las cosas eternas, no en las de la tierra. Las de la tierra valen la pena, sí, por supuesto, hay que comer, hay que vivir, hay que vestirse, hay que pagar la gasolina, hay que movilizarse, sí, claro, pero nuestra morada eterna es el cielo. Hay mucha gente que se esfuerza tanto en la tierra y no se pone a pensar que aquí solo va a vivir 70, 80 o 90 años, si es que le va bien. Pero en el cielo son trillones y trillones de años, así que nuestra vida abundante no está aquí, nuestra morada eterna está allá. Sí, así también lo dice Mateo 6:19, dice, no traten, dice, de amontonar riquezas aquí en la tierra, esas cosas se echan a perder y son destruidas por la polilla, además los ladrones pueden entrar y robarlas. Es correcto, eso es lo que hace mucho movimiento de aquí, ¿verdad? No amontonar riquezas, perdón. Les predican que van a amontonar riquezas, pero el que está amontonando riquezas muchas veces solo es el pastor, ¿no? Ojo con lo que estoy diciendo, yo soy pastor, ¿no? Pero yo no soy pastor de ese tipo de corte, porque ellos no son pastores de Jesucristo, son pastores de su propio vientre, de sus propias filosofías.
Y cuando predican de la prosperidad y de amontonar riquezas, como decía nuestro hermano Elmer, el único que amontona riquezas es el pastor de esas congregaciones. Los miembros ahí se quedan y dicen, pero ¿y a qué horas yo, pastor? Como un día una señora me dijo, Pastor Andri, me cansé. El pastor siempre me decía que ensancha tus estacas, la famosa oración de Jabez, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ensancha tus estacas, que Dios te... Pastor, me cansé, mire, yo hasta estacas reales llevaba a la iglesia, palos de estos. Y el pastor nos ponía, mire, me cansé de tanta cosa que me dijeron, me dijo la señora que me hastié de ese evangelio. Jamás me predicó la Biblia ese señor fulano de tal. Entonces, quiero aprender de Biblia. Así que hoy hay un hambre de aprender de las Escrituras sanamente también. Gracias a Dios por eso. Sí, digamos, la falsa doctrina, recalcando, ¿verdad? Es aquella, dice, que se opone a la verdad fundamental o a una verdad que es necesaria para la salvación. Y digamos, hay una... Ahí has tocado ahí algo, perdón, y sigue después. Pero dice, solamente la falsa doctrina se opone a la verdad que es necesaria para la salvación. Punto. Si a ti te están predicando solo de dinero, solo de la tierra, solo de riqueza, solo de palabra de fe, solo de confesión positiva, decláralo, recíbelo, arrebátalo, tíralo, levántalo. No. Como decía nuestro hermano Elmer, quiero que vuelva a leer el texto, hermano Elmer, porque me quedó dice, excelente. La falsa doctrina, dice, es aquella que se opone a una verdad fundamental o una verdad que es necesaria para la salvación. Doctrina sana, salvación. Falsa doctrina, nada de salvación, solo riquezas. Cuidado. Así es, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Que no es, podríamos decirlo, que no es para en sí para toda la grey, sino que solo para el pastor, como se decía, o la persona líder. Sí. O sea, beneficio de él o de ella, ¿verdad? No para todos. Entonces ahí van cayendo los hermanos o de las congregaciones estas, y cuando ya están adentro, pues se dan cuenta que perdieron su tiempo ahí, claro, ¿verdad? Y entonces es donde van buscando de iglesia en iglesia hasta que encuentran. No, y a veces si me dejan aclarar, sí. No, perdón. Y a veces puede afectar eso a las que te den una doctrina falsa. Claro. Porque al tener una doctrina falsa es como que, no, es que el evangelio me dicen esto, pero nunca recibo, nunca tengo lo que me están ofreciendo. Y uno cree que Dios le falló. Porque si yo te predico, serás prosperado, Alex, serás rico, serás millonario, arrebátalo, recíbelo, decláralo. Y si tú nunca recibes, dices, pero a mí Dios me falló, porque al otro sí lo hizo rico y a mí no. Que ese no es el evangelio. Entonces, quería aclarar una cosa aquí, que como decía Elmer y estaba diciendo yo antes, que muchos de los que se hacen ricos en esos movimientos que no son cristianos, son filosóficos, son los líderes, los pastores, decía Elmer, ¿no? Ok, yo quiero aclarar, la riqueza no es mala, hermanos. Ustedes pueden ser ricos, yo puedo ser rico, nosotros podemos ser ricos. Eso no es malo. La riqueza es buena. La prosperidad material es buena. Tener casas, carros, todo eso es bueno. Pero eso no es sinónimo del evangelio. O sea, eso es nada más lo que yo quiero aclarar. La riqueza es buena. ¿A quién no le gusta andar en un buen carro, vivir en una buena casa, en una buena colonia? La riqueza es buena, pero no es sinónimo del evangelio. No, el evangelio es poder de Dios para salvar. La riqueza viene cuando uno trabaja, cuando uno es diligente, cuando uno hace buenos negocios, cuando se asocia con buenas personas, la disciplina, etc. Ahí viene la riqueza material. Pero el evangelio no es sinónimo de eso. El evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, primero a los judíos y después a nosotros, gracias a Dios. Y también una pregunta, ¿podemos eliminar el infierno de todo lo que nos tenemos en la Biblia y cosas así? O sea, ¿puedo venir yo y decir Jesús no se va a ir al infierno porque él está con sus papás yendo a la iglesia? No, yo creo que el infierno es un lugar real. La Biblia lo menciona. ¿Cuál es el infierno, pastor?, dirán ustedes. Bueno, el infierno es el lugar a donde van las personas que mueren. Fíjense, cuando uno muere, tiene el alma, que es este teléfono, digamos, y el cuerpo, que es mi mano. Cuando uno muere hay una separación, ¿verdad?, entre cuerpo y alma. Las personas que mueren sin Cristo van su alma al infierno inmediatamente. Inmediatamente, la persona va, el alma al infierno y el cuerpo a la tumba. En el día del juicio final, el cuerpo de estas personas se levantará de la tumba e irá a la presencia de Dios, al juicio de Dios. Y entonces serán lanzados todos ellos al lago de fuego. O sea, hay dos lugares en la Biblia. Infierno, este es el lugar a donde están hoy las personas que han muerto sin Cristo. Y luego, después del juicio final, serán lanzados al lago de fuego.
Ahí será la segunda muerte, la muerte eterna. No habrá ya ninguna opción de salir de ahí. De hecho, la gente que hoy está en el infierno ya no tiene opción de salir. Así que el infierno no lo podemos eliminar solo porque vienen a la iglesia o asisten. No. ¿Cómo se elimina el infierno de la vida de una persona? Cuando recibes a Cristo en el corazón y le haces el Señor y Salvador de tu vida. Ahí eliminas de ti el infierno y abres la puerta para la vida abundante que decía nuestro hermano Jesús, esa vida abundante de Juan 10:10, que Jesucristo vino para darnos vida en abundancia, sin infierno, sin castigo eterno, sino que vida abundante. Esa es la vida abundante. Además, si no existiera el infierno no firmara la Biblia en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Es correcto. Imagínense, es que más claro no puede ser, ¿no? Gracias, Jesús, por esa cita. Sí, porque yo miraba esta semana un video que había alguien predicando en la calle y una muchacha lo atacaba, ¿verdad? Que por qué hacía eso y todo. Y le decía que en la Biblia no en la Biblia no aparecía el infierno. Bueno, Jesús lo acaba de leer, ¿no? Acabar con lo que dice ahí. Sí. Pero digamos, a alguna persona que, digamos, yo no leo la Biblia, en lo que hablábamos al principio, no leo la Biblia, todo me hacen dudar, de verdad, claro, la Biblia aparecerá el infierno o algo así. En cambio, si yo estoy bien cimentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo digo, la muchacha está mal, pero si no, me puede convencer que el infierno no existe en la Biblia, ¿verdad? Claro, algo tan sencillo, tan sencillo, mi querido hermano Elmer, y viene aquí a mi mente algo, hermanos, los reto para que lo busquen en Google o algo que estén haciendo ahí rápido. Busquen, por favor, mucha gente dice, no cae ni una hoja de los árboles sin la voluntad de Dios. Bien. Y muchos creen que eso es bíblico, o sea, que sí es cierto, ¿no? O sea, todo lo que pasa Dios lo manda, pero esa frase como tal, la gente la cita como de la Biblia, pero realmente es complicado encontrarla. Entonces, muchas cosas que oímos desde los púlpitos, si no vamos y leemos, nos pueden dar atol con el dedo. Si este programa lo están viendo a nivel internacional, atol, ¿no? Esa bebida que uno con el dedo, ¿no? Puede ser, pero que hay que leer la Biblia, examinadlo todo y retened lo bueno. Hay que escuchar todo, escuchemos todo y retengamos lo bueno, ¿no? Eso es todo. También hay otra doctrina ahí, que todos los caminos llevan a Dios. No. Ajá. No todos los caminos llevan a Dios, solo hay un camino. Cristo lo dijo, yo soy el camino. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escuchen el resto. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Entonces, ¿todos los caminos llevan a Dios? No, solo uno. Cristo es el camino. Ni filosofías, ni ideas filosóficas, ni ideas de los grandes maestros y eruditos de la antigüedad. Nada lleva al Padre. Cristo es el camino. Él es el único camino al cielo. Sí, porque muchas personas vienen y se acercan y dicen, es que vas a llegar vas a llegar al cielo porque estás haciendo buenas obras. Sí, las o obras, vas a llegar porque haces todo de corazón, o porque estás, aunque es bueno. Es bueno, claro. Es bueno. Claro. No estamos diciendo aquí en ningún momento de que no se puede hacer, de que esto está hecho, que se hace mal, ayudar al necesitado, cosas así. Pero también, o sea, ninguna de estas cosas te va a dar como un pase de oro y te van a decir, mira, aquí está, vas a ir al cielo directamente. No, sí, no. Esto no es así, eso hay que dejarlo muy claro. Hay que dejarlo muy claro, que las obras son buenas. Miren, no nos salvamos por las obras, ¿verdad? Vamos a dejar claro eso. Las obras no salvan a nadie, pero las obras son el resultado de la salvación, ¿ok? Muéstrame tu fe por tus obras. O sea, si alguien no hace obras, quiere decir que no tiene fe, no ha sido salvo. Pero las obras nos salvan. Hay que dejar claro eso. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Y escuchen el resto. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Y así como lo dice también Juan 14:6, que Jesús es el único camino.
Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino fuera de Jesucristo. Ninguna cosa que tú has creído, querido amigo, te lleva al Padre. Solo Jesucristo. Tienes que volver a Jesucristo. Tienes que poner tu mirada en Él. Él es el camino hacia el Padre. Me dejan explicarles algo brevemente respecto a esto que está hablando nuestro hermano Alex. Todos tenemos un teléfono, o casi todos tenemos un teléfono inteligente, que cuando logramos conectarnos a internet, pues podemos tener aquí un GPS, ¿no? Un Google Maps, un Waze, etc. Muy bien. Cuando yo me encuentro perdido en las carreteras, yo lo que hago es que pongo el GPS y el teléfono en mi automóvil me va guiando. ¿Quién para mí es el camino? ¿Es la carretera? No, es el GPS. La carretera está ahí, pero si yo no conozco a dónde va esa carretera, para mí el camino no es la carretera, el camino es el GPS. El GPS me muestra el camino exacto para llevarme al punto final a donde yo voy. Entonces, así mismo es Cristo. Cristo es el GPS. Cristo es el camino. Si tú vienes a Cristo, Él te va a mostrar cómo llegar al Padre, porque Él es el camino, no hay otro camino. Así que más o menos un poquito explicado cómo funciona un GPS y cómo funciona Jesucristo para llegar al Padre, ¿no? También podemos ver cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo, la doctrina que niega la deidad de Cristo al nacimiento virginal. Claro, es una falsa enseñanza. Si alguien niega que Cristo vino a la tierra, nacido de una virgen, pues este ya no es cristiano. Si alguien niega que Cristo vino, nacido de virgen, quiere decir que está negando el nacimiento virginal de Jesucristo. Y si alguien niega la deidad de Jesucristo, está negando también a Cristo. Entonces es falsas doctrinas. Hay que tener cuidado con todos esos movimientos filosóficos que aparentemente se escuchan bien. Cualquiera de nosotros, los cuatro que estamos aquí, podríamos hacer un tema muy motivacional y predicarlo en un púlpito. Sí, pero eso no es cristianismo. El cristianismo es cuando yo me baso en las Escrituras. Ese es el único libro que me guía, porque ¿quién inventó o quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a este punto, tenemos que hablar de la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia. Solo Cristo salva y solo Dios de gloria. Tenemos que hablar de esas 5 solas del Evangelio desde la Reforma Protestante de Baracá, ¿no? Y eso es otro tema y otro día tocamos las 5 solas y la Reforma si quieren, pero por ahora decirles que no hay que negar a Cristo que nació de una virgen ni que Cristo es una deidad, que Cristo es Dios, porque si no estamos en falsa doctrina, como lo dices. También con respecto al nacimiento no virginal, lo podemos corregir con lo que dice Mateo 1:23. Dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y por virgen se entiende que es una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Es correcto, es correcto. Otra vez volviendo al tema, ¿no? No podemos obviar, no podemos quitar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, si no estaríamos quitando el cristianismo. Prediquemos otra cosa, ¿no? Hagamos un libro y prediquemos otra cosa, pero la virgen concebirá, dijo el ángel, ¿no? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Qué genial! Excelente. Sí, y otra también, ¿verdad? Que creo que ya la tocamos un poquito, pero es respecto también de las obras, ¿verdad? Que si no, que quiere mezclar, dice, la gracia con las obras. Sí. Error total y garrafal, ¿verdad? Muchas personas se van solo por las obras, y las obras son buenas, pero las obras sin fe, pues son buenas para la gente que las recibe, para la gente que recibe una buena obra. Si a mí me regalan un plato de comida, una mudada de ropa, unos zapatos, eso para mí va a ser muy bueno, y alguien que me la regaló hizo una buena obra conmigo, o si yo la regalo a otro. Pero eso no es salvación. O sea, ¿está mal hacerlo? No, no está mal. Hay que hacer buenas obras. De hecho, hay que hacer buenas obras siempre, toda la vida hay que hacer buenas obras, porque ese es un fruto del cristiano, ¿no? Las obras. Muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis. Entonces, las obras no salvan, pero son muy buenas. Así que solo demuestran que uno ha sido salvo si uno las practica. Así es.
También otra que algunas doctrinas, ¿verdad?, que tienen ahí, que digamos yo ya acepté a Jesús como mi Salvador y entonces ya soy salvo, no importa lo que yo haga y todo, ¿verdad? Y puedo pecar libremente. Ajá, como dice aquí, tengo increíble. licencia para pecar, ¿verdad? Como Pues sí. cristiano. Increíble, ¿no? Eso. Oro, pido perdón y... Claro, esa es una doctrina, y para meternos, no podemos hablar aquí de teología, ni de líneas teológicas de pensamiento, ni de erudición, pero la salvación no se pierde. Muchos piensan en esa frase, ¿no? Y dicen, como la salvación no se pierde, voy a seguir pecando, como dijo Elmer o Alex, tengo licencia para pecar, ¿no? Es como, licencia, ya. Levanté mi mano, acepté a Cristo, reconozco que Él es el Señor y bueno, y ya voy a pecar. No. Pero ¿por qué no? Es que yo creo en Cristo, me dirá alguien, y ahora puedo pecar porque yo ya creo, sí, pero hasta los demonios creen y tiemblan y los demonios no se van a salvar. Eso es cierto. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo, a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El cree está en un tiempo presente. El cree significa obedecer, para que todo aquel que le obedece no se pierda. Si tú crees que la salvación no se pierde y que por eso puedes pecar y pecar y pecar, quiere decir que quizá nunca has sido salvo tú, mi amigo. Ahora, yo creo que la salvación no se pierde. Eso lo creo yo. No, la salvación no se pierde. Si Dios me la dio por gracia, me salvó en la cruz. No pierdo la salvación, pero yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Tengo que agradecer todo el tiempo a Dios por salvarme. Y si yo digo, gracias Señor, porque voy a estar en tu presencia para siempre, tú me has salvado por tu gracia, no perderé mi salvación, pero eso no me da licencia para pecar, porque si peco y peco y peco reiteradamente en lo mismo, quiere decir que quizá creí en vano. Por eso, en aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hice campañas evangelísticas, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. ¿Y qué escucharán esas personas? No les conozco. Parábola de las 10 vírgenes, otra vez gráficamente, no les conozco. Habían 5 vírgenes llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y 5 que no. Y estas 5 esperaban al esposo, porque las 10 esperaban, recuerdan. Las 10 esperaban, las 10 se durmieron y a la medianoche vino el esposo. Las 10 despertaron, pero 5 no tenían aceite. Y estas que no tenían aceite, mientras fueron a comprar, sinónimo del Espíritu Santo, no eran salvas. Cuando regresaron, ya estas habían entrado a las bodas y se cerró la puerta. Y tocaron. ¿Y qué les dijo Cristo? El Señor, perdón, de la parábola, les dijo, no les conozco. Wow. Habían estado en la iglesia todo el tiempo, esperando todo el tiempo la venida de Cristo, pero al final no les conozco. Hay muchos en la iglesia que no se van a salvar por creer que la salvación no se pierde y andan pecando y pecando. Quizá no han sido salvos. Cuidado. Sí, ese es un punto muy importante, que tal vez no han sido salvos, ¿verdad? Es correcto. Porque no tienen al Espíritu Santo que les venga y les redarguye que está actuando mal, ¿verdad? Entonces, Es para cierto. que pida perdón y que ya no lo vuelva a hacer. Es cierto, porque pecamos todos, sí, pecamos muchas veces. Pero si alguien reitera en el mismo pecado, quizá no ha sido salvo. Y hay que ponerse ahí a cuentas con Dios, ¿no? Porque hoy es el día de salvación y mientras hay vida hay esperanza. Eso sí. ¿Verdad? También Pablo nos incita en sus cartas y dice en una de ellas, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, Claro que no. porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? En resumen, todo este texto trata de que nosotros tenemos que vivir conscientes de que Jesucristo dio la vida por nosotros, para que no siguiéramos pecando, para que no fuéramos a pasar una vida de sufrimiento, una vida eterna de sufrimiento, sino que estuviéramos conscientes de su sacrificio y así mismo pudiéramos vivir una vida en santidad. Correcto. Jesús, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, señores, en ninguna manera. No. Alguien que está en la gracia de Dios tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguien me ama, me obedece. El que me ama, mi palabra guarda. O sea, guardar significa obedecer. Queridos, la salvación es un regalo de Dios que hay que guardarla como lo más preciado que podamos tener. Nada se compara con la salvación. En el día de tu muerte, cuando llegues al final de tu existencia y estés a punto de exhalar el último suspiro, ahí en la cama de hospital o ahí atropellado por un automóvil o qué sé yo, en tu último día de vida,
reflexionarás y dirás, ¿qué hice con mi vida? ¿Me sirvieron los millones? ¿Me sirvieron las casas, los autos, el helicóptero y todo lo que tenía? ¿Algo me sirvió tanto? No. Eso te sirvió para unos añitos en la tierra, porque pronto tu vida acabará y la mía y la de estos chicos. Pero lo que nunca acaba es la vida eterna. Por eso hoy es el día de salvación, de venir a Cristo y decirle, Señor, perdóname, quiero vivir para ti. Sé que la salvación no la voy a perder, ayúdame a vivir y a cuidar mi salvación con temor y temblor. A no seguir pecando, como dijo Jesús, para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Porque esa transformación es una respuesta a la fe del creyente en Cristo. Cambia los comportamientos externos. Conocer y amar a Cristo es obedecerle. Así Lucas 6:46. Wow, qué genial, es lo que estamos hablando. Conocer y amar a Cristo es obedecerle. Si alguien me ama, me obedece. Si alguien me ama, mi palabra guarda. Qué Así lindo. es. Y también dice acá algo importante, dice, un charlatán, dice, de la falsa doctrina, dice, mostrará señales de soberbia, dice, de avaricia y rebelión. Y también dice, promoverá o participará en inmoralidad sexual. Wow. Un charlatán de la falsa doctrina presentará señales de soberbia. Imagínense ustedes lo que dijo nuestro hermano Elmer. Ahí viene el fulano de tal, ahí viene el líder de la iglesia, ¿no? Y por favor, cuando venga, se baja del carro, 3 hermanas le abren la puerta, otra hermana con unas uvas así, otra con el agua pura. Por favor, que el sillón esté limpio, porque ahí viene el fulano de tal, que es el líder de la iglesia. Y allá entra aquel con señales de soberbia, cruza el pie y se para y empieza. Señales de soberbia, falsa doctrina. No, señores, por favor, el evangelio no es así. El evangelio es decir, Señor, yo no merezco nada. ¿Qué merezco yo? Yo no merezco nada. Si tú no mueres por mí en la cruz, yo estaría perdido para siempre. ¿Cómo voy a ser soberbio? No, el evangelio es poder de Dios para salvar. Y si tú no mueres por mí, yo estaría perdido. Así que yo, como pastor de la iglesia, como líder de esta congregación, no voy a ser soberbio, voy a ser humilde sabiendo que de mí no depende nada, todo depende de ti. Y cuando yo te pongo a ti en primer lugar, es cuando tú salvas al perdido, ¿no? El trabajo más público de un pastor. ¿Cuál es el trabajo más público de un pastor? Es la predicación, ¿no? Cuando el pastor visita a los enfermos, ora por ellos, les manda un mensajito por WhatsApp para animarles, cuando prepara una prédica, eso no es público, eso es privado. Pero cuando el trabajo público del pastor es el púlpito. Pero imagínense esto, en el trabajo más público del pastor, el pastor debería quitarse de ahí y permitir que la gente no le vea a él, sino que vean a Cristo. Y cuando el pastor logró eso, que no me vean a mí, sino que vean a Cristo, ahí estoy predicando la sana doctrina, estoy predicando a Cristo, a ese que puede salvar, a ese que murió por ti y por mí, y que sin Él estaríamos perdidos para siempre. Gloria a Dios por eso. Wow, qué genial. Entonces también creo que algo importante que hay que marcar, a veces también se toman como falsas doctrinas la denominación de las iglesias, ¿verdad? Sí. Que digamos, en algunas dicen las mujeres no pueden usar pantalón y en otras sí. Y entonces a veces dicen, bueno, entonces aquella es falsa doctrina, y a veces tal vez eso no es como falsa doctrina, sino que ya de cada denominación o cada iglesia, digamos, puntos de vista. Es como interpretación de las escrituras, yo creo. Les voy a decir porque es muy importante lo que tocó Elmer, y de hecho he querido hacer un video sobre el vestuario del cristiano como tal, ¿no? Tengo una prédica que se llama El vestuario del cristiano, pero hablé de la armadura del cristiano ahora en esa prédica, ¿no? Pero lo que decía nuestro hermano Elmer, a veces se toma como falsa doctrina que algunas iglesias permitan a las hermanas usar pantalón y otras no, dice. Yo creo que es interpretación de las escrituras. ¿Por qué? Escuchen esto, pónganse a pensar, ¿cómo se vestía la gente en el Antiguo Testamento, en la época cuando Deuteronomio fue escrito? Porque el pasaje que dice no vestirá la mujer ropa de hombre está en Deuteronomio. Ok, ¿cómo se vestía el hombre y la mujer? ¿Había pantalón? No había. Hombre y mujer se vestía con túnicas. O sea, no había pantalón para hombres, ni vestido para mujeres, era túnica en general. En esa época de Deuteronomio, dice, ¿Deuteronomio qué es? Deuteronomio es el compendio de la ley. Ok, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Son 5 libros de la Torah, pero Deuteronomios es el que hace el compendio de la ley. Ok,
Deuteronomio. Por eso Dios le dice a Josué, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué libro está hablando? De Deuteronomios. Ok, regreso al punto. En la época de Deuteronomios no había pantalones ni vestidos. ¿Cuál era la diferencia entre la ropa de hombre y mujer? ¿No? Muy bien, hay que hacer un estudio exegético. ¿Qué es exégesis? Es extraer del texto bíblico la verdad del texto. Okay. ¿Cómo se vestía el hombre y mujer en Deuteronomio? ¿Por qué está escribiendo así Deuteronomio? Muy bien. Vengamos más para acá. ¿En época de Jesucristo había pantalones? ¿Cómo se vistió Jesucristo? ¿Con pantalón? ¿Cómo era el vestuario de Jesucristo? La Biblia lo dice, una túnica. O sea, ¿y las mujeres cómo andaban? Con túnica. ¿Cuál era la diferencia entre la ropa de hombre y la de mujer? Hagamos otro exégesis del estudio. Ahora, ¿cómo nos vestimos hoy? ¿No? Este pantalón que yo cargo es pantalón de hombre, pero probablemente una chica cargue un pantalón de mujer. En esta época hay pantalones. En la época de Jesucristo no había. En la época de Deuteronomio no había. Entonces, ¿el pantalón es ropa de hombre o ropa de mujer? Si el pantalón es de hombre, es de hombre. Si el pantalón es de mujer, es de mujer. ¿No es cierto? Si la túnica era de hombre, era de hombre. Si la túnica era de mujer, era de mujer. ¿Qué la diferenciaba? Hay que hacer exégesis. No hagamos doctrinas ni falsas interpretaciones. Repito, no hagamos doctrinas ni falsas interpretaciones de aquellos textos que no hemos hecho la exégesis correcta, ¿no? Así que espero haber respondido, pero no es una falsa doctrina, ¿no? Es como otras mujeres que dicen, otras iglesias que dicen, aquí en nuestra congregación las mujeres se tapan la cabeza, por favor, con un trapo blanco o del color que sea. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que en los Corintios y en Éfeso y las mujeres, Pablo dice que se tapen la cabeza. Claro, pero ¿por qué? Hay que ver la exégesis, hay que ver el contexto. Las mujeres en aquella época que Pablo escribe las cartas se rapaban la cabeza, así como estoy yo, y se rapaban para rebelarse contra la sociedad. Y eran las principales en el templo de la diosa Diana de los Efesios. Y las mujeres se rapaban, se pintaban, se maquillaban y así venían a Cristo, venían a la iglesia, escuchaban el evangelio y aceptaban a Jesús. Y Pablo las miraba pelonas, rapadas, maquilladas y todo, y dicen, no, mejor tápense. Porque honroso les a la mujer el cabello, y si ustedes no tienen, mejor tápense. Pero no está haciendo Pablo una doctrina que toda mujer debe estar con la cabeza tapada. Es que la exégesis bíblica, ¿ok? La verdad de las Escrituras es que Cristo vino para salvar, ¿no? Pero estas otras cosas no son doctrina, son interpretaciones que debemos llegar al fondo para extraerlas y ver lo correcto. Perdón que me extendí en la respuesta. También para vivir una vida, ¿cómo diría? Una buena doctrina, la sana doctrina. Podemos citar el Salmo 23:3 que dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Y también lo que dice en Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Correcto. El Señor Jesucristo siempre pone su espíritu en nosotros cuando aceptamos la salvación. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ese espíritu nos redarguye, como decía Elmer hace un ratito, nos redarguye y nos hace saber que estamos bien o estamos errados. Hay que seguir la buena doctrina siempre de las Escrituras. Damos las gracias por estar en sintonía, ¿verdad? En podcast entre amigos, y siempre dándoles gracias a André, ¿verdad? Por haber aceptado la invitación y haber traído este tema, ¿verdad? Y recuerden ahí compartir, y si tienen alguna duda, dejarla en los comentarios y algún día la responderemos. Muchas gracias, no, hombre. Gracias, Elmer, por haberme invitado. Gracias, chicos. Jesús, Alex, Elmer, y a ustedes también. Este video no es muy popular, este tema. Estamos conscientes de eso. No es popular. Popular fuera otro tema que hablara yo y aquí que me hubieran invitado los chicos, pero este no es tan popular. Pero Dios es el único que puede salvar a todo aquel que en Él quiera poner su creencia y su confianza. Así que esas son mis palabras finales y mi agradecimiento a ustedes, queridos jóvenes, esforzados, valientes, trabajadores y servidores de Cristo. Agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. La verdad fue de mucha bendición escuchar este gran tema.
que así como dice usted, es muy poco conocidos, y ese es nuestro propósito como podcast, traerle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos estos temas que no son muy tocados por la iglesia, porque la iglesia a veces tiene mucha confrontación con eso, pero nosotros estamos aquí para darles estos temas que son específicamente para honra y gloria de Dios, y para que todos podamos aprender un poco. Así como siempre decimos, en cada podcast nosotros también aprendemos algo nuevo. En cada podcast no hay un día o no hay un podcast en el cual digamos, es que hoy no aprendí algo. Siempre tenemos algo nuevo para retroalimentar y para llenar nuestro espíritu y nuestra vida. Gracias, Alex, por tus palabras. Excelente. También muy gracias. agradecidos con Dios y con usted, porque nos pudo ayudar y nos pudo aclarar muchas dudas que teníamos, y no solo nosotros, sino también el público, que gracias a Dios confiamos en que tocó su espíritu y tocó su corazón para poder empezar a vivir una vida correcta y vivir una vida en la sana doctrina. Gracias, Jesús. Gracias a los tres, entre amigos, y le mandamos saludos a los amigos que faltan, porque este podcast está compuesto de más amigos, ¿no es cierto? Sí, Bueno, así que saludos para los que faltan. Ludin falta, ¿quién más falta? Kevin. Saludos para ustedes también, queridos amigos. Recuerden siempre leer su Biblia, ¿verdad? Para que no caer en las falsas doctrinas como es este tema. Y ahora pues llega el momento publicitario de Andri, para donde nos encuentran en sus redes sociales. Momento publicitario. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme este tiempo. Pueden encontrarme como Andri Carías. Andri, escríbanlo con Y al final. Andri Carías. Así, en cualquier red social, hasta en TikTok estoy, imagínense usted. Puede buscarme ahí. Y por supuesto, si vive en Guatemala, ciudad, los invito algún día que quieran venir, un domingo, a la Iglesia Bíblica de Guatemala. De hecho, estamos aquí grabando en las instalaciones de Iglesia Bíblica de Guatemala. Estamos con 2 cultos en las tardes de los domingos, a las 3 menos cuarto y a las 5 de la tarde. Los esperamos, que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en su corazón. ¿Saben una cosa? Jesucristo dijo estas palabras maravillosas: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Juan 14:27. Dios les bendiga. Recuerden compartir ahí este tema. Que el Señor les bendiga. Y esto fue su podcast Entre amigos.